Hola, ¿qué tal, familia? Es un gusto poder estar en sus hogares en este tercer episodio del 2025 y empecemos de la mejor manera dando gracias a Dios orando. Acompáñame ahí en casa. Amado Señor, gracias por este día, Padre bueno, que nos permites en este tiempo en las familias poder hablar tu palabra de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera en donde tu Espíritu Santo nos hable y de manera muy sencilla, Señor, podamos llevar a la vida, en nuestra vida diaria, en el día a día, aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me gustaría iniciar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, para que se conduzcan como es recto, agradando a Dios en toda buena obra, dando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje tiene un objetivo. Me encanta, si seguimos leyendo, dice, y siendo fortalecidos con todo poder y en toda perseverancia, paciencia y gozo según la grandeza de su gloria. Den gracias a Dios, Padre, que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz, y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El versículo 14 es glorioso, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Este pasaje tiene como objetivo tres puntos, al menos 3 puntos para poder desglosar de una manera sencilla. 1, agradarle en todo. Nuestra vida tiene que agradar al Señor. 2, dando fruto en todo. Y por último, creciendo en el pleno conocimiento de Dios. No incompleto, no a medias, en el pleno conocimiento de Dios. Tendrá una consecuencia. ¿Cuál será? Para que seamos fortalecidos. Ahora, la pregunta es, para que seamos aptos y participamos de la herencia, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Caminando en todo lo anterior. Debemos tener presente lo siguiente. La obra del Espíritu Santo es hacer morir al viejo hombre, a esa naturaleza caída, a esa inclinación al mal, con el objetivo de que el nuevo hombre, ¿quién es? Cristo, sea visible en nosotros. Esta vieja naturaleza, déjame decirte que es muy inteligente. Déjame decirte que te conoce, tiene experiencia y sabe cómo y cuándo actuar. Te voy a contar, te voy a traer a la mesa, en estos minutos, una analogía que me encantó cuando la leí, y es la forma en la que opera esta vieja naturaleza, el viejo hombre. Y empieza de la siguiente manera. Había un hombre, un panadero, que al terminar de hornear todo su producto, lo coloca en las mesas, en la bandeja, para posteriormente ponerlo en las mesas afuera de su casa y poder venderlo. Afuera en la calle hay un perro que él siente el aroma del pan recién horneado. Este perro es inteligente, es astuto, sabe y se hace al dormido, con el objetivo de poco a poco irse acercando hasta donde están el pan recién horneado. El hombre vigila cuidadosamente que no vaya a pasar algo que vaya a poner en peligro el producto, el pan. Pero en un descuido, cuando el hombre está confiado de que el perro sigue durmiendo y que no se ha acercado y no se acercará, él baja la guardia y los cuidados o el cuidado que le pone para este perrito, pues ya no es la misma. El perro, al darse cuenta de este descuido, va y bota las mesas en donde están colocados
donde está colocado el pan, y caen todos los panes al piso. ¿Qué es lo que aquí quiero hacer nada más un paréntesis? ¿Qué es lo que naturalmente pensaríamos? Que el perro agarraría mínimo 2 piezas o los que entren en su boca y salir corriendo. El perro solamente va por una pieza, la toma y sale corriendo. El hombre, el panadero, al ver que su producto estaba en peligro, se asusta demasiado, pero al ver que solamente agarró una pieza, su paz regresa. Es decir, no entremos en un tema en donde si el producto, el pan cayó al suelo y está sucio, no. Se salvó, si tenía 50 piezas de pan, se salvaron 49 piezas. Una pieza nada más agarró el perro. El hombre regresa y se le regresa la paz porque vio en peligro su producto, que todo se iba a perder. Pero al ver que solamente fue una pieza, está tranquilo. ¿Qué hubiese pasado si el perro solamente no tira las mesas y agarra un pan? El hombre, este panadero, la reacción natural era o sería que se molestaría, enojado porque le robaron, le vieron la cara. Pero el perro no, tiró todo y solamente agarró un pan. Eso nos quiere y nos ilustra cómo es que la naturaleza caída, el viejo hombre, actúa de la misma manera, en donde creemos que no es tan grave, es decir, algo que pasamos o que cometimos y que solamente fue algo mínimo y no le damos el valor, no le damos la importancia, mejor dicho, correcta para preocuparnos y saber que eso no es pequeño, sino es grande y que se puede convertir en algo grande. Esta es la misma manera en cómo la vieja naturaleza trabaja y opera. Recuerda que desde los inicios, desde el Génesis, la serpiente no llegó diciéndole a Eva, come del pan, come del fruto. No, llegó primero con una pregunta y entablaron una conversación. Quizá tú puedas decir, o cómo llevamos esto a la vida práctica, en donde ese viejo hombre solamente está en busca de esa pieza de pan, una sola pieza de pan, en donde quizá no vemos tan mal el que yo le guarde rencor a mi hermano, el que porque no me saludó yo pueda tener algo negativo. Tú dices, bueno, no lo estoy ofendiendo, no lo estoy agrediendo, no lo estoy insultando, mucho menos estoy atentando en contra de su vida. Me voy a permitir incluso guardarle un poquito de rencor, no saludarlo, porque me cae mal o porque tengo algo negativo en mi corazón. El viejo hombre empieza así. Él es muy inteligente y sabe cómo actuar, porque sabe que si eso nosotros le damos pie a ese pequeño, a esa porción pequeña, eso tiene la capacidad de poder multiplicarse y hacer algo muy grande y muy negativo. La historia de Adán y Eva lo conocemos. La serpiente viene y le plantea una pregunta a la mujer. Y la historia ya la conocemos. ¿Cómo se desencadena todo esto? Esta vieja naturaleza tiene y usa filosofía humana, pretextos, humanismo, en donde le damos una explicación a aquellas cosas que decimos no pasa nada, no tiene nada de malo, sin darnos cuenta que poco a poco sigue siendo quizá una pieza de pan, pero después de muchos años, nos damos cuenta que no solamente fue una pieza de pan, como en el ejemplo que vimos. Es cada proceso que enfrentamos como creyentes, tiene como un objetivo, primero, hacernos crecer, y dos, para poder, una vez que nosotros crezcamos, poder alcanzar una estatura ideal, la estatura ideal al varón perfecto. Esto podemos resumirlos
como que el madero es el instrumento no de sufrimiento para los cristianos, para nosotros como creyentes, cristianos que somos, sino es un instrumento de muerte a ese viejo hombre. Para esto, en muchos casos, solo la gran mayoría, quizá estamos quedándonos solo en el proceso del sufrimiento sin llegar a morir. Te pongo un ejemplo. Me incomodó lo que dijeron en la iglesia o lo que dijeron de mi tal persona acerca de, mejor me voy. Lo que está manifestando que solo al gustar un poco de ese sufrimiento, la gente huye, porque no quiere continuar aquello que le está incomodando, pero que en definitiva es estar haciendo morir al viejo hombre para que Cristo sea visible en nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Cuando aquí escuches una enseñanza, me refiero a su presencia en casa o en la iglesia, o cuando algún líder, el pastor, venga y te da un consejo, lo vas a recibir y probablemente cause en ti tres cosas. Número uno, quizá cause incomodidad. Me incomodó lo que me dijo. Número dos, si incomoda, va a haber un dolor. Esa misma incomodidad causará un dolor en ti. Y tres, al causar este dolor, causará también un disgusto. Veamos un poco o analicemos por qué una persona se enoja cuando viene la corrección a su vida. Porque, número uno, hay una expectativa de cómo quiero que me traten o de lo que quiero recibir. Cosas personales o eventos que involucren nuestra persona y en donde quiero obtener o recibir algo y estoy esperando que eso suceda. Como por ejemplo, quiero llegar a las 10 de la mañana al servicio y quiero tener un buen lugar en el estacionamiento para que al terminar la reunión yo salga y pueda convivir con mis hermanos hasta que yo termine. ¿Qué recibo? Bueno, para empezar ya estoy en la tercera fila del estacionamiento, en donde quizá me toque esperar un poquito más de tiempo para que me indiquen cuál es el lugar y que esto traerá como resultado o como consecuencia o demanda de mí, mejor dicho, que al terminar yo salga rápido porque tengo que mover el vehículo, porque estorba para los otros hermanos que quieren salir. Como no recibo lo que yo estoy esperando, eso causa en mí una incomodidad, me molesto. Ahora veamos y analicemos por qué a una persona le cuesta perdonar a esto y esto le impide crecer. Veamos lo siguiente. Pensemos lo siguiente antes de continuar. Una pregunta muy simple. ¿Quién es más inteligente? Un niño de 7 años que fue ofendido por otro amiguito y que le causó que llorara, pero que después perdonó, se limpió las lágrimas y siguió jugando. Lo vemos a diario con nuestros hijos, quizá, en la forma en la que a veces pueden tener alguna diferencia con algún otro niño o amiguito, se pelean, pero después de unos cuantos minutos se perdonan y como si nada, a seguir, continúa su vida, jugando, riendo, saltando. Ahora veamos la otra parte. O un adulto de más de 30 años que se sintió ofendido porque no lo saludaron o simplemente porque no obtuvo lo que él estaba esperando de alguien. La respuesta es muy clara. Definitivamente, un niño de 7 años vive feliz, libre, porque a él no le cuesta perdonar. Es ofendido, llora y son más sensibles. Pero la capacidad de perdonar la tiene tan desarrollada parecería que conforme pasan los años, esa capacidad o esa habilidad se puede ir perdiendo y nos vamos siendo insensibles. Ahora bien, escucha esta frase maravillosa de un doctor, se llama Fred Luskin de la Universidad de Stanford, y dice, el perdón, me encantó cuando lo escuché, el perdón es la capacidad o habilidad de hacer las paces con la palabra no. Por ejemplo, quería que me traten bien y obtuve un no. Quería que me regresen lo que presté
y obtuve un no. Me traicionó. Quería que me inviten y no me invitó. Aprender a hacer las paces con la palabra no, en muchos de los casos será un antes y un después para el perdón y para que también venga un crecimiento dentro del Señor. Justo cuando planeamos que las cosas podrían salir de acuerdo a nuestros intereses y justo no pasa así, me enojo con aquella persona porque no apoyó mi plan, que es lo que a mí me convenía, porque así era el plan perfecto. ¿Quién sabe qué lo que es mejor para nuestra vida? Sino aquel que nos creó y nos predestinó. Y lo dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo conozco los planes que tengo respecto a ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza al final. Esta es una de las versiones en donde me encanta, planes de bienestar, de esperanza. Hay otra versión que dice, yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor Todopoderoso, designios, de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Y si a esto anterior aprendemos a caminar en la revelación de que Dios nos ha dado todo en el Hijo, y solo en Él tenemos la plenitud, porque ya se nos fue dado, viviremos diferentes. Veamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo paciencia, a la paciencia reverencia a Dios, y a la reverencia a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es un ciego, porque no ve y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Eso es impresionante. Estos versículos nos dan el antídoto para primero no estar ociosos y sin frutos en el conocimiento del Señor. Hay gente que tiene muchísimos años como creyentes, pero no hay un fruto, porque no camina en lo que esta porción nos está indicando. La otra parte dice, para no estar ciegos y así olvidar algo terrible, la obra que hizo Jesucristo con nuestros pecados. Porque cada uno de nosotros hemos sido restaurados, hemos obtenido la vida eterna a través de Jesucristo, a través del plan perfecto que Él hizo, la obra perfecta que hizo en la cruz del madero. Si seguimos leyendo, versículo del 12 al 13, dice, por tanto, no me cansaré de recordarles constantemente acerca de estas cosas, aunque ciertamente las saben bien y están firmes en esta verdad, porque pienso que es justo que mientras esté en este cuerpo les estimule la memoria. Aquí hay algo maravilloso, y si nosotros podemos aprender de esto, sacar en lo práctico esto, caminaremos de una manera diferente. El apóstol Pedro aquí está hablando de, no importa. Quizá él dice en el versículo 12, no me cansaré de recordarles constantemente acerca de estas cosas, aunque ciertamente las saben. Es decir, para ellos no era nuevo lo que esta porción les está manifestando, está registrado. Para ellos no era nuevo. Sin embargo, él dice, no me cansaré de recordarles, aunque ciertamente las saben y están firmes en la verdad. Es decir, no solamente lo tenían presente, sino que estaban firmes. Y dice, porque pienso que es justo que mientras esté en este cuerpo les estimule la memoria. Es decir, aquello que si
llevamos 10, 15, 20 años en la vida cristiana, y el que nos recuerden todos los días, constantemente estas cosas, definitivamente tendrá un resultado. Amada familia, hay cosas que tenemos que tener siempre presentes. Y no es que estar siempre y en todo momento recordando de dónde Dios nos sacó, aunque tenemos que hacerlo. Pero tenemos que aplicar primero lo que dice desde el versículo 5 al versículo 9, para poder estar recordando que a nuestra virtud, a nuestra fe le pongamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio de sí mismo, etcétera, etcétera, hasta llegar al conocimiento, a la estatura del varón perfecto. Amada familia, quiero dejarte esto en tu corazón. Yo sé que puedes seguir leyendo y seguir obteniendo de lo que la palabra nos está indicando. Tómate un tiempo para orar por tus hijos, por tu familia, y que esta palabra sea de una revelación en donde Jesucristo sea el que reine en tu vida, en tu corazón. A los que los ven por primera vez, que puedan hacer una decisión de fe y puedan conocer al Señor de cara a cara. Nos vemos hasta el próximo capítulo.